Si estás acá es porque te estás preguntando cómo ganar $10,000 al mes. Muchas de las personas creen que éxito está en ir a la universidad, durar 10 años, 5 años en la universidad, hacer una carrera que no les gusta, salir de esa carrera para entrar a un trabajo que realmente no le genera muchos ingresos y consumir la gran mayoría de su tiempo precisamente trabajando en eso que nunca soñaron. Y la verdad es que el mundo es diferente, porque mientras que tú estás ahorrando en los momentos más difíciles, los grandes multimillonarios e inversionistas están invirtiendo su dinero. Hoy te voy a hablar de 4 lecciones fundamentales que te van a permitir a ti no solo lograr $10,000 al mes en ingresos netos, sino fundamentalmente empezar a pensar como un verdadero ganador en el mundo de los negocios. Así que prepárate, bienvenido y estamos siempre para servirte. Primera lección, entender qué es y cómo se fundamentan los ciclos de la economía. Sí, hay algo que tú no entiendes y que los ricos sí entienden, y es que los ciclos de la economía son los conceptos más importantes que debes de entender a la hora de realizar una inversión o cómo debes de ejecutar tu tiempo en diferentes negocios. Entender esto te va a hacer marcar la diferencia en el mundo económico y en el mundo de tus propias finanzas. ¿Cómo funcionan los ciclos de la economía? Básicamente que un ciclo de una economía es una fluctuación literal que se evidencia en un contexto histórico específico. ¿Qué quiere decir eso? La economía funciona mediante diferentes ciclos. Unos, cuando está en lo más alto, es el auge de la economía, cuando está bajando es la recesión y cuando está en lo más profundo es la depresión. Literal, funciona como si fuera una ola de mar. Lo más alto es lo mejor, lo mediano es cuando está en recesión y lo más abajo es depresión. Ahora, te preguntarás por qué eso es importante a la hora de analizar cada uno de tus negocios y lo que quieres construir para tu vida. Pues es supremamente importante porque lo que hacen la mayoría de personas pobres es ahorrar su dinero cuando la economía está en recesión y peor aún, guardar y vender propiedades cuando la economía está en depresión. ¿Por qué? Por susto. Pero básicamente que si la economía está en depresión, ¿qué significa? Que lo más probable es que, como funcionan los ciclos de la economía, vaya a subir en los próximos meses o en los próximos años. ¿Qué termina siendo una persona rica? Todo lo contrario. Decide vender cuando la economía está en auge y dejar de ahorrar cuando la economía está en depresión. ¿Por qué? Porque cuando la economía está en depresión es cuando literal tiene más dinero acumulado para salir a comprar. ¿Salir a comprar qué? Activos. ¿Cómo así, Sebastián? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así que activos? Sí, existen diferentes casos de activos, pero en este caso nos vamos a enfocar en empresas. Cada vez literal que las economías entran en depresión, lo más normal es que los ricos salgan con una cantidad de dinero y le compren propiedades a los pobres que están asustados por la depresión y en vez de invertir en esa depresión sabiendo que va a subir la economía, le venden a los más ricos. Los más ricos aprovechan, cogen ese dinero y cuando compran una compañía que está en crisis porque la economía está en depresión, lo más probable es que esa compañía empiece a subir en el auge de la economía. Ahora, para ponerte un ejemplo y hacer más claro con eso, vamos a narrar una de las historias más conocidas en Latinoamérica, que es la de Carlos Slim. Carlos Slim es una persona que se ha aprovechado muy beneficiosamente de los ciclos de la economía. No solo es una persona inteligente, sino un gran financiero, y eso le ha permitido comprar una gran cantidad de compañías precisamente cuando la economía está en depresión. Uno de esos ejemplos fue Telmex, ¿cierto? Ahora claro, que lo compró precisamente cuando en México se veía en una crisis totalmente increíble. Esa crisis llevó a que el Estado mexicano terminara vendiendo esa compañía y él literal la comprara a un precio inolvidable. Como la economía mexicana iba a crecer y la latinoamericana en general, él decidió hacer esta grandiosa inversión y decidió, cierto, aprovechar una oportunidad donde literal lo que iba a venir para esa compañía era solo crecimiento porque venía el próximo ciclo de la economía que era el auge en México y Latinoamérica. Ese es un ejemplo de muchos y además te voy a presentar otros ejemplos que constantemente personas millonarias como Warren Buffett están comprando compañías en momento de depresión y vendiendo compañías en la mejor situación económica de su país. ¿Qué es lo más importante para entender estos ciclos de la economía? Lo más valioso es entender que tú tienes que tener flujo de caja, liquidez, capital físico para invertir cuando la crisis llega o cuando los momentos son más difíciles, porque precisamente ahí es cuando las personas están vendiendo sus negocios de manera más económica. Y como tú sabes que lo siguiente a ese ciclo de
la economía es que va a crecer y va a tener un auge, pues seguramente tu negocio va a ser exitoso. Así probablemente no lo manejes bien, simplemente porque la economía está en crecimiento. Eso va a permitir que tú empieces a pensar la economía como la piensan los ricos. Segunda lección, la educación no es mala, lo que es mala es la educación superior. Durante años han sido reconocidas múltiples universidades por sus investigaciones, pero en países tercermundistas la educación, o por lo menos la educación superior, no tiene las mismas fortalezas ni la misma información que las grandes universidades como Harvard, Stanford, entre otras de otros países como Estados Unidos. Y la verdad es que cada uno de los procesos que tienes para sacar un proyecto adelante, una industria adelante, no están actualizados y la información que te brindan son textos de los años 50, años 60, años 70, años 80. Lo más probable es que si tú te estás educando en este momento en una universidad de educación superior, estés con información desactualizada. En el mundo existen muchas formas de educarse, entre esas obviamente la más fácil, YouTube, como lo que estás haciendo en este momento, pero además múltiples mentorías o múltiples comunidades que te permiten a ti literal salir adelante. ¿Qué es lo más importante? Como lo he dicho en anteriores videos, que reconozcas una industria ganadora, pero esa industria ganadora tienes que elegir la educación en 3 aspectos esenciales. Primero, que el mentor sea exitoso en lo que dice que es. Segundo, que la metodología sea fácil de aplicar y realmente exista un acompañamiento. Y tercero, que los resultados realmente se evidencien solo y solo si te dicen que es tu propia responsabilidad. Si te dicen que te van a cambiar el mundo y que te ofrecen esto y te ofrecen lo otro, pero en realidad no se ve nada evidenciado, ahí no estás en el lugar indicado. De hecho, estoy dispuesto a asegurar que es mucho mejor tener una mentoría 1-1 con un experto en algún tema que entrar a una misma comunidad. ¿Por qué? Porque básicamente una mentoría 1-1 te permite estar cercano con ese mentor. Ahora, si tú tienes que aplicar cada uno de estos conocimientos, pero además no tienes la capacidad de delegarlo todavía, lo mejor es tercerizar tus servicios con compañías que lo hagan de manera adecuada. Te pongo un ejemplo, un amigo muy cercano está en proceso de levantamiento de capital para su compañía. Él creyó hacer una valorización de su compañía acertada porque va a pagar una mentoría para ello, pero decidió al final contratar una de las mejores agencias del país para enseñarle o para asesorarlo en cuestión de levantamiento de capital. La diferencia fueron solo $10 millones, lo cual es un montón. ¿Por qué? Por asesorarse de las compañías que realmente valen la pena. Así que si tú vas a trabajar en una cuestión de educación, concéntrate mucho en el liderazgo de las industrias, porque ese liderazgo es el que te va a permitir salir adelante. Hay personas que quieren aprender detalles, cosas esenciales, como montar una campaña, o como por ejemplo edición, o como por ejemplo solo convertirse en closure de ventas, pero en realidad es que entre más completo literal seas tú en los negocios es mucho mejor. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cristiano Ronaldo no solo ha sido evidenciado o ha construido su personaje alrededor de ser un futbolista que hace muchos goles, sino que su principal fundamento es que le pega con la izquierda, le pega con la derecha, hace goles de cabeza, además hace goles de tiro libre, además tiene una potencia inolvidable y eso hace que realmente se convierta en un jugador completo, que esté a disposición del técnico para jugar tanto delantero izquierdo, delantero derecho como delantero central. Eso marca la diferencia, pero no solo en el deporte como Cristiano Ronaldo, sino además en los negocios. No te enfoques en aprender lo práctico, porque siempre lo práctico lo puede hacer cualquier persona. Enfócate en el liderazgo de esa industria o en el liderazgo de esa problemática, porque realmente eso es lo más importante. Ahora, como bonus te voy a decir algo. La educación no solo es técnica, la educación requiere de mucho mindset y construcción mental. Si tú no dedicas parte de esa educación a la construcción de una mentalidad ganadora, de una mentalidad resistente, es muy probable que fracases en tus negocios. Así que la educación tiene que ser elegida y acertada de manera concreta hacia dónde va tu foco y hacia dónde están tus metas. De esa forma vas a poderte educar como los verdaderos profesionales en el mundo de los negocios. Tercera lección y no menos importante. De hecho, diría yo que la más importante para arrancar. Crea tu propio negocio. Pero Sebastián, eso lo dicen en todo lado. Ojo, crea tu propio negocio con la metodología Lean Startup. Este libro
que ustedes ven acá, este libro transformó mi vida, me permitió construir una metodología nunca antes vista dentro del proceso de ideación. Se basa en 3 puntos fundamentales. El primero, construir; el segundo, medir; y el tercero, aprender. Cuando tú construyes, dice el método Lean Startup, tienes que construir algo denominado como MVP o producto mínimo viable. Ese producto mínimo viable te va a servir a ti y es fundamental para testear literal en un solo cliente. Solo necesitas 2 cosas. Primero, que sea viable para un cliente, y segundo, que realmente se pueda ejecutar o tenga un modelo de negocio, es decir, que genere billete. Así de fácil. Cuando tú desarrollas ese MVP, sea tecnológico o sea tradicional, pasas a la siguiente fase, a la fase de medir. En esa fase de medición tienes diferentes métricas. Te voy a decir unas claves para que las vayas desarrollando. La primera es el CAC, que es tu costo de adquisición. La segunda, si tu negocio tiene, por ejemplo, un servicio recurrente, es el lifetime value. ¿Qué es el lifetime value? El costo de vida de cada cliente. Hay otra que se llama el ROI, que es cuánto inviertes y cuánto sacas del negocio. El cash flow, por ejemplo, es el dinero de utilidad que está después de todos los gastos y los costos y antes de los impuestos. El cash flow te va a permitir saber si realmente el negocio funciona o no funciona en cualquier parte del mundo. Eso te va a permitir medir de manera adecuada, y cuando mides haces algo que se llama feedback, una retroalimentación que te permite evidenciar cómo profundizar dentro de tu modelo de negocio. Dentro de uno de los cuantos ejemplos que coloca Lean Startup está Toyota y todo su proceso de construcción, aprendizaje y medición. Construcción, aprendizaje y medición. Toyota se volvió una de las compañías mucho más grandes desde que nació hasta los últimos tiempos, precisamente porque desarrollaron una metodología que les permite hacer retroalimentación constante, y eso es lo más valioso de las compañías. Muchas personas quieren sacar adelante cualquier negocio, pero jamás, escuchen esto, hacen una retroalimentación sobre ese proceso. Y por eso es fundamental este tercer paso dentro de esta lección, que es aprender. Cuando tú aprendes, gracias a las métricas, ¿cierto? Entiendes qué actividades generan valor y qué actividades no generan valor. Y lo que haces es literal 2 opciones fundamentales: o pivoteas o perseveras. ¿Pivotear qué es? Pivotear es crear otro negocio, otro modelo de negocio en torno a la misma industria, en torno al mismo nicho, en torno al mismo cliente, pero modificar tu modelo de negocio entendiendo la retroalimentación que tuviste antes. Te puedo poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, creo un software, ¿cierto? Y ese software literal es para personas que les gusta el marketing y que quieren llevar todos sus equipos de venta como un CRM, pero pronto me doy cuenta que ese valor agregado no basta porque existen múltiples compañías en torno a eso. Después de revisar las métricas me doy cuenta que puedo hacer algo más. Lo que hago es pivotear. ¿Qué es un pivotaje? Tengo el mismo CRM, pero ahora le agregué ciertas cosas y ya mi modelo de negocio se transformó en torno a la adquisición, por ejemplo, de integraciones de diferentes aplicaciones. Eso se llama un pivotaje. Perseverar es que yo siga con el CRM solo cuando las métricas me muestren que realmente mi negocio está funcionando. Ahora, Sebastián, dentro del método Lean Startup también se habla de levantar capital. Sí, se habla de levantar capital, pero fundamentalmente si ya tienes un negocio que está generando tracción y que realmente tiene un feedback y una retroalimentación constante. Eso te va a llevar a una frase o a un concepto supremamente importante que se llama Product Market Fit. Cuando tu negocio llega a Product Market Fit, ese negocio está listo para escalar. Sebastián, ¿pero qué es un escalado? Es todo lo que tiene que ver con literal facturar más dinero con menos gente. Cada vez que tú hables de un negocio escalable, piensa que para crecer no necesitas más capital humano. Eso hace que un negocio realmente sea escalable. Y todo eso lo aprendí en Lean Startup. Así que una de las lecciones claras es: cualquier negocio que crees, créalo bajo este modelo y este concepto, porque te va a llevar a pensar como un verdadero millonario. Hasta el momento has entendido qué significan los ciclos de la economía y en qué momento deberías de invertir en un negocio. Después entendiste cómo te tienes que educar de manera adecuada para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y aprender a desarrollar de manera asertiva cualquier negocio. Y finalmente entendiste que existe una metodología para arrancar cualquier negocio que se llama Lean Startup. Ahora, cuarta lección y una de las más fundamentales
de todas. Aprende a vender tu negocio mediante un storytelling. Para vender cualquier tipo de negocio, la mayoría de personas venden agresivamente y le venden a todas las personas esperando que ellas simplemente por pesar literal les compren. Pero la realidad es que la mejor alternativa para crecer una marca o para fortalecer cualquier negocio es creando un storytelling. ¿Qué es un storytelling? Básicamente crear una historia alrededor literal de tu negocio que le ejemplifique a tu público por qué razón estás haciendo ese negocio, qué problema estás resolviendo, cómo resuelves ese problema y cómo literal lo vas a convertir a él en un héroe de esta historia. El storytelling no tiene solo fundamentos en los negocios, tiene fundamentos mediante Joseph Campbell, cierto, muchos años atrás, que permitió literal construir toda la metodología que actualmente vemos en Hollywood. Quiero que cierres los ojos un momento y pienses en cualquier película de Hollywood. Piensa si esa película de Hollywood tiene un villano, tiene un héroe, tiene una historia, tiene una aventura y finalmente tiene una gran batalla. Pues eso es lo que sucede con cualquier compañía. Tu cliente está en un contexto dramático, en una situación compleja. Tú logras nombrarle esas situaciones, tu cliente encuentra un mentor o una herramienta, que en este caso eres tú y tu MVP o tu producto mínimo viable. Después de descubrir esa herramienta, tu cliente lo que hace es ir a la aventura a solucionar sus problemas y derrotar a su principal enemigo. Cuando logras desarrollar todo eso para tu negocio, es cuando verdaderamente tus campañas, tus ventas empiezan a escalar de manera asertiva. Ya el proceso de venta cada vez es más fácil. Así que ahora en adelante, cada vez que quieras implementar primero el entendimiento de los ciclos de la economía, después aplicar una educación que realmente valga la pena, finalmente construir un modelo de lead startup que te permita ejecutar tu negocio, vas a venderlo mediante storytelling de manera adecuada. Y lo único que tienes que hacer literal es sacarla del estadio. Te voy a poner un ejemplo simple y básico, y ese ejemplo es el siguiente. Yo tengo una comunidad llamada 30X. Esa comunidad, cierto, nace con el fastidio y el odio que nosotros tenemos ante los vendehumos. ¿Por qué? Porque muchas personas como yo estamos cansados literal de que nos roben el dinero en educación. Decido coger esas emociones, canalizarlas a un producto que es una plataforma de educación que no se fundamenta mediante la educación, sino mediante la importación. Traigo una masa de gente y alrededor de eso desarrollo un método Lean Startup, que es construir, ejecutar, medir y aprender. A partir de eso, el storytelling empieza a tener forma y literal hemos llevado esta comunidad de 0 a 1800 personas en menos de 6 meses. Ese es el éxito de cualquier negocio. Y si tú aprovechas estas 4 lecciones, vas a tener un éxito asegurado para llegar a los $10,000 mensual. Cuando inicié mis 4 compañías, todo el mundo decía que ser empresario era 100% difícil. ¿Y sabes qué? No mentían. Pero desde mis 19 años empecé a entender algo. Y es que si yo literal leía las biografías de los más grandes empresarios del mundo, seguramente iba a tomar una ruta clara y varias cosas fundamentales que iban a servir para mi vida. ¿Y sabes qué? Definitivamente funcionó. Empecé a encontrar patrones de comportamiento y esos patrones de comportamiento me dieron a entender que por más libros que leas, por más mentorías que hagas, hay 4 pasos fundamentales. Primero, entender los ciclos de la economía, educarte bien, tener una metodología para lanzar tu empresa y saberla vender de manera adecuada. Si tú literal quieres hacer este proceso, tienes que entender una sola cosa, y es que tu tiempo va a ser más difícil, que tu experiencia va a ser más profunda, que tu estrés va a ser más alto, pero que vas a tener literal la puta libertad de hacer lo que se te dé la gana con tu tiempo, y eso es más valioso que cualquier cosa. Ahora, si estás en un trabajo que te está quitando absolutamente todo el tiempo, piensa en solo una cosa: ¿cuánto vale la hora de tu tiempo? Si empiezas a multiplicar esas horas de tiempo, ¿cuánto puedes llegar a multiplicarlo? ¿Y cuál es tu valor además para esa hora de tiempo? Porque si no eres una persona todavía 100% valiosa, pues tu hora de tiempo va a seguir valiendo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que no te vas a salir de una empresa literal para montar tu propio negocio simplemente porque quieras hacer dinero, porque así no funciona. Lo primero que tienes que entender es que para ser exitoso en la vida lo puedes hacer tanto como colaborador como empresario, pero tienes que ser una persona educada, y persona educada no es la que va a la universidad y tiene 16,000 grados. Persona educada es la que literal se informa sobre la industria en la que está trabajando. Así que si tú eres una de estas personas, bienvenido a mi canal, y lo único que espero es que le des like y te suscribas para tener mucho más contenido de valor y seguir aprendiendo sobre el mundo de los negocios.